Hermanos, les pido que por favor busquen sus Biblias en Mateo 2 y es un placer estar con ustedes de nuevo. Gracias a los ancianos por la oportunidad. Mateo 2 y vamos a estar viendo los versículos del 1 al 12. El título de este sermón viene siendo la historia de los dos reyes. La historia de los dos reyes. Y esta es una historia que quizás para ustedes es muy conocida. Y pasando ya las Navidades, quizás se recordarán algunos de ustedes. Y leemos en Mateo 2, del 1 al 12, lo siguiente. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de aquella estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por todas tus misericordias, porque tú eres Dios y eres Rey y eres misericordioso porque nos has dado a tu Hijo Jesucristo. Pero también a través de este pasaje vemos tu fidelidad, porque tú cumples tus promesas. Y aquellas promesas que todavía están por cumplir, sabemos que tú las llevarás a cabo, porque hemos visto ya tu carácter fiel. Y sabemos que lo que queda por cumplirse ocurrirá de acuerdo con tu palabra. Así yo te ruego, Dios, que por medio de este pasaje podamos ver que tú eres Jesús, el verdadero Rey. Que tú eres quien estábamos esperando. Y si tú eres el verdadero Rey, tenemos salvación. Así yo te ruego, Dios, también que me des la gracia de poder explicar este pasaje con claridad para la edificación de tu pueblo y la exaltación de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les pido, por favor, si pueden buscar Miqueas. Esta sería mi introducción. Quisiera comenzar aquí con Miqueas en el capítulo 4. Y aquí en el libro de Miqueas, este es uno de los profetas menores. Quizás algunos de ustedes han leído este libro. Miqueas está de los últimos libros del Antiguo Testamento. Si buscan el índice, pues allí lo va a ver, cerca de Amós. Y Miqueas, él escribió más o menos para el tiempo contemporáneo con Isaías. Él escribió antes del exilio de las tribus del norte. Y entonces, ¿por qué yo quiero que nosotros vayamos a Miqueas? Bueno, la razón es la siguiente. Todo el Antiguo Testamento nos ha estado hablando de la venida de un rey. Y aquí en esta historia de Mateo vemos dos reyes. Pero el Antiguo Testamento nos está hablando de un rey que viene. Y pues nosotros tenemos que preguntarnos entonces cómo podemos identificar quién es el rey verdadero. Bueno, pues tenemos que mirar qué es lo que las Escrituras nos dicen al respecto de este rey verdadero. Y aquí está Miqueas hablando de este rey que viene. Miqueas 4, esto del 1 al 7. Así dice la palabra del Señor.
Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Versículo 6. En aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea y recogeré la descarriada, y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. El Antiguo Testamento nos está anunciando de este rey, de este Mesías que viene. Y nos está hablando de cosas grandes, de un momento que al momento de hoy no ha ocurrido. No hemos visto una paz global, como el libro de Miqueas lo dice. No hemos visto la restauración del pueblo de Dios, como el libro de Miqueas lo dice. Y tenemos que preguntarnos, cuando venga este rey, que habla aquí Miqueas 4, ¿cómo sabremos que Él es el que estábamos esperando? Y bueno, esa es la pregunta que yo creo que Mateo nos contesta. Mateo nos da dos evidencias que nos demuestran que Jesús es el Mesías. Dos evidencias que te demuestran a ti que Jesús es el Mesías que la Escritura ha estado hablando. Por lo tanto, si alguien te viene a ti predicando a otro Mesías, a otro Cristo, que te está diciendo que viene, no le creas. Yo creo que en todos nuestros países propios hemos tenido alguien que se ha levantado como diciendo: yo soy Jesucristo hombre. En Puerto Rico hubo uno hace unos cuantos años que se hizo llamar Jesucristo hombre. Esto ha pasado todo el tiempo y la gente le cree y le siguen en sus falsas doctrinas. Pero ¿cómo sabemos que el Cristo, el Jesús que nosotros creemos, es el verdadero? Bueno, de nuevo, Mateo capítulo 2, del 1 al 12, nos explica, nos da dos evidencias que te demuestran que Jesucristo es el Mesías. Pues vamos otra vez allá a Mateo 2. Y este pasaje es muy sencillo, como ustedes pueden verlo. Vamos a estar dividiendo del versículo 1 al versículo 6. La primera parte, que se viene siendo, la primera evidencia, viene siendo su nacimiento. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es la primera evidencia que vemos en nuestro pasaje que nos demuestra que Él es el Señor, que Él es el Mesías. ¿Por qué? Bueno, Mateo comienza diciendo que cuando Jesús nació en Belén, o más bien después de que Jesús nació en Belén de Judea, en los días de Herodes vinieron de Oriente unos magos. Y esto es bien importante lo que vemos en el versículo 1, porque si ustedes han estado viendo estas historias, por ejemplo, de Harry Potter o de Lord of the Rings o de Star Wars, siempre te dicen allá en la Simpson en un momento dado, allá en el no sé en qué año, no hay una referencia física de un lugar ni tampoco te dice exactamente un tiempo, una fecha. Pero nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento es verdadero. Primeramente porque la Escritura lo dice, y segundo nos da dos cosas en las que nos podemos anclar. ¿Cuál es la primera cosa que nos dice? Jesús nació en Belén de Judea. En el pueblo de Israel habían dos Belén. Estaba Belén de Judea y estaba otra ciudad que se llama Belén, que está en el norte, en la tribu de Zabulón. Esto es importante. Jesús nació en Belén de Judea. La segunda cosa que vemos es que Jesús nació en los días de Herodes. Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Así que eso quiere decir, primeramente, que el calendario de nosotros que usamos de decir antes, después de Cristo, pues no necesariamente es
accurate, es preciso porque hay un error ahí, pero el punto es que por lo menos Jesucristo nació 2 años antes de la muerte de Herodes. Así que podemos saber exactamente que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra en un tiempo y espacio. Y nos dice que después de que Él nació, en 2 años, en el tiempo del rey Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos. Y estos magos que vemos aquí no son los truqueros que vemos nosotros en la televisión que hacen, quizás allá los hermanos de Las Vegas que saben que allá hay muchos shows de magia y de diferentes cosas que si desaparece una mujer, aparecen acá o sacan un conejo de un sombrero o algo así. No estamos hablando de que estos magos eran ese tipo de personas, sino más bien era el tipo de hombre. Ustedes recordarán el libro de Daniel. Daniel, ¿qué era Daniel? Daniel era un hombre de gobierno, pero él era el jefe de los magos. ¿Por qué? Porque ese tipo de hombre de gobierno en el gobierno persa eran hombres que ellos sí eran líderes religiosos. Ellos hacían diferentes encantamientos, preparaban sacrificios, pero también eran hombres que eran bien conocedores de la agricultura, astrología, el gobierno y muchas cosas. Pero principalmente estos hombres tenían una gran labor, que era confirmar a un rey. Tú no podías ser rey en Persia si no era que los magos y estos hombres te confirmaran. Ellos te tenían que probar. Algo similar como lo que está sucediendo ahora mismo en el Congreso. Ellos tienen que confirmar a los secretarios. El gabinete de Trump tiene que ser confirmado por el Congreso, interrogados, tienen que ser de alguna manera verificados que esas personas sean aptas. En el caso de los magos, ellos tenían esa labor de en Persia entonces confirmar quién iba a ser el rey. Es bien interesante porque estos hombres vienen de Oriente. Vienen desde muy lejos. ¿Cómo es que estos hombres sabían del Mesías? ¿Cómo es que ellos no eran judíos? Ellos eran gentiles. ¿Cómo es que ellos sabían del Mesías? Bueno, hay muchos comentaristas que especulan mucho al respecto de esto. Dicen pues que probablemente fuera influencia de Daniel cuando estuvo allí en el tiempo de Nabucodonosor, después Ciro, etc. Pero hay otros que dicen, pues, probablemente fuera como raíz de la profecía de Balaam, porque Balaam, cuando estaba profetizando sobre el pueblo de Israel, él habló de una estrella que aparecería en Judá. No sabemos, pero el punto es que Dios, pues, Dios salva a gente donde sea, como sea. Y estas personas estaban esperando al Mesías. Y hubo una manifestación poderosa. Ellos vieron una estrella, no sabemos cómo, vieron una estrella en el oriente y ellos vinieron. Y dice aquí el versículo 2, ellos llegaron a Jerusalén y ellos iban preguntando, desde que iban llegando, iban preguntando a todo el mundo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Iban de una persona a otra persona, iban preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Fíjense una cosa, hermanos. Si ustedes miran el texto en el versículo 2, están ellos diciendo, ¿dónde está aquel que nació que va a ser rey? Eso es lo que dice el texto. Porque, por ejemplo, cuando nace un hijo al rey, por ejemplo, de un país, la gente se regocija porque dicen, tenemos ahora un nuevo heredero a la corona. Pero ese niño que nació no llega a ser rey hasta que se muere su papá y lo coronan. Pero en el caso de que ellos están buscando, ¿quiénes ellos están buscando? Ellos están buscando al niño que nació ya siendo rey. Esto es bien interesante, porque desde pequeño ya Jesús en su dignidad, en su esencia es la misma, no importa, aunque como niño es indefenso, como quiera, su dignidad y la calidad de su ser sigue siendo la misma. Gloriosa, el rey del universo. Un gran misterio al ver un niño indefenso, pero que a la misma vez está sosteniendo el universo con el designio de su palabra.
Y estos magos están buscando al rey de los judíos, el que ha nacido ya siendo rey de los judíos. También bien interesante esta frase, rey de los judíos, yo no creo que es muy de casualidad que Mateo la esté utilizando. Precisamente esta es la misma frase que Pilato escribe en la cruz. Aquí está el rey de los judíos. Y aquí Mateo nos está encendiendo una luz y nos está diciendo, alerta, alerta, mira esta persona que está aquí. Porque si ustedes recordarán, si pasan, bueno, dependiendo de su Biblia, capítulo 1, ustedes pueden ver en el capítulo 1 en su Biblia en Mateo, ¿qué ustedes ven allí? Una genealogía. ¿A cuántos les gustan las genealogías? A nadie le gusta las genealogías. Pero déjeme decirle algo. Las genealogías en la Escritura no están por estar, son muy importantes. Cada palabra que está en la Biblia es importante. Y te voy a demostrar en este caso por qué esta genealogía es importante. Primero comienza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham. Así que ya Mateo nos está anclando a Jesucristo con dos personas importantes, con dos pactos importantes. Pero si usted mira desde Abraham y sigue mirando hasta abajo, hasta el versículo 16, ahí pues va a ver desde dónde fue que salió Jesús. Por lo tanto, Jesús no salió de una mata de plátano, no simplemente apareció y ya. Jesús nació conforme, literalmente se encarnó. Él tenía que encarnarse para poder salvarte a ti. Y esto es muy importante. Como veremos, él es el rey de los judíos porque él es hijo de David. David fue el rey que Dios escogió y él le dijo, un descendiente tuyo se va a sentar en tu trono por siempre, va a reinar. Por eso es que Jesucristo tenía que nacer de la genealogía de David. Esto es importante, porque si no, no podríamos saber si nuestro Jesucristo es el verdadero de la Escritura. Por aquí Mateo nos dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos vieron la estrella que estaba en el oriente y ellos vinieron a adorarle. También me llama la atención ese verbo de adorarle, porque ahora mismo hay un presidente nuevo en Estados Unidos y antes de ser presidente todo el mundo estaba yendo a Mar-a-Lago a ver a Trump y hacer negocios con él. Pero nunca escuché a alguien que dijo, fui a ver a Trump allá en Florida y lo fui a adorar. Simplemente fueron a verlo y a hacer negocios. Pero aquí está Mateo haciendo énfasis en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Solamente a Dios, solamente Dios es digno de adoración. Es todo lo que la Biblia dice, no, ni los ángeles, ni María, ni José, nadie más, solamente Dios. Por lo tanto, de hecho, de que Mateo está diciendo esto, nos está diciendo, no solamente Jesucristo es hijo de David, pero también es Dios. Ahora, hay un problema. Porque vemos en el versículo 3 que cuando los magos fueron preguntando, de momento la gente escuchó las preguntas y llegó este cuestionamiento hasta donde Herodes. Y nos dice el texto en el versículo 3 que oyendo Herodes lo que ellos están diciendo se turbó. Y con él toda Jerusalén. ¿Y por qué Herodes se va a turbar? Bueno, primeramente porque en ese tiempo, legalmente, en el caso de la tierra de Judea, en el tiempo de los romanos, solamente hubo dos reyes que se llamaron reyes de los judíos. Herodes el Grande y Herodes Arquelao o Agripa, perdón. Tú vas a ver que solamente hubo dos Herodes que se llamaron rey de los judíos. Entonces, tú te preguntas, ok, Herodes está diciendo, pero si yo soy el rey de los judíos y están haciendo otro rey de los judíos, entonces hay un impostor. ¿Cuál es el verdadero? Y claramente Herodes se turbó. ¿Y por qué más? Porque ya al final de su vida él se puso muy psicótico y empezó a estar matando a la gente que él pensaba que estaban tramando contra él. Herodes se volvió tan y tan psicótico que mató a varios de sus hijos y también una esposa. Y es más, mandó a que cada uno de los oficiales de su gobierno fueran ejecutados tan pronto él muriera. Ustedes se pueden imaginar cuál
cuánta rabia, cuánta turbación, preocupación tenía Herodes por su reino, porque él tuvo que pelear con uñas y dientes para ser el rey, para que la gente de Roma le diera a él el reino. Ahora, ustedes verán que también todo Jerusalén se turbó con él. ¿Y por qué? Porque ellos sabían que si él hasta el momento él había sido tan cruel, si hay otra persona que se levanta contra su reinado, ellos sabían que también él se iba a levantar contra ellos. Ustedes recordarán más adelante en este mismo capítulo, ¿qué sucedió después que los magos se fueron por otro lugar y no le dijeron dónde estaba el niño? Él mandó a matar a todos los niños de Belén. Esto nos habla, el tipo estaba demasiado de loco, desquiciado, cruel, un hombre muy cruel. Así que ellos se turbaron, pero Herodes, ni corto ni perezoso, mandó a llamar a todos los teólogos del país. Convocó, dice aquí, a los sacerdotes y a los escribas y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ustedes se pueden fijar aquí algo interesante. ¿Por qué le está diciendo dónde iba a nacer el Cristo? Porque eso no es lo que estaban buscando los magos. Los magos estaban buscando al rey de los judíos. Bueno, la razón es porque es lo mismo. Ellos entendieron que el rey de los judíos es el Mesías, es el Cristo. Él está preguntando, él está entendiendo que Cristo es el rey de los judíos. Y después nos dice en el versículo 5 que ellos le respondieron a él, bueno, él va a nacer en Belén de Judea. ¿Qué era lo que nos decía el versículo 1? ¿Dónde nació Jesús? En Belén de Judea. Pero ellos citan el Antiguo Testamento y citan a Miqueas. Pero no citan Miqueas, el pasaje que leí, citan el pasaje que viene después del pasaje que leí. Miqueas 5. Ellos dicen claramente, él va a nacer en Belén de Judea, porque eso es lo que dice el profeta. De ti saldrá un guiador, y tú, Belén, de la tierra de Judá. No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Bien específico. Ustedes pueden ver que los autores del Nuevo Testamento utilizan el Antiguo Testamento en su contexto, no despiritualizan, no tuercen la Escritura. Él no está diciendo, el profeta dijo en Belén de Judea y Jesús nació cerquita de Belén de Judea. No, está diciendo que exactamente como Dios dijo que iba a suceder, así sucedió. Vayamos un momento a Miqueas 5. Miqueas 5, versículo 2. Esta es la cita. Ustedes recuerdan de nuevo. Habíamos leído al principio Miqueas 4, del 1 al 7. Y aquí vemos Miqueas 5, 2. Si usted lee todo el libro de Miqueas, usted va a estar viendo que hay toda una mezcla, una profecía entre juicio venidero y exilio, pero Dios también está hablando del Mesías y una restauración futura que viene sobre el pueblo de Israel. Específicamente en este pasaje le está hablando a Judá diciendo, ustedes van a ser enviados en el exilio, faltan todavía muchos años para que eso suceda, pero por el pecado ustedes van a ser enviados al exilio, pero tranquilo porque Dios va a cumplir sus promesas a Abraham y a David y eventualmente va a enviar el Mesías, los va a rescatar a ustedes y los va a traer de vuelta a su nación. Y aquí en el versículo 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es muy interesante, Mateo no cita esta parte, pero ella la está asumiendo, este es Dios. Porque ¿cómo es que un niño va a nacer, pero ese niño que nace es desde la eternidad? Versículo 3 dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová,
con grandeza del nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Ustedes pueden ver aquí bien claramente, Mateo está citando Miqueas 5:2. Y lo está citando para decirnos primeramente que Jesús iba a nacer en Belén de Judea, porque eso es lo que dice el profeta, eso es lo que el Señor prometió. Y definitivamente Jesús nació conforme a las Escrituras. Para aquí nos tenemos que fijar en otros detalles más si volvemos otra vez a Mateo 2:6. Si regresamos a Mateo 2:6. Jesús nace en Belén de Judea. Él es el guiador del pueblo de Israel. Y dice que los va a apacentar, como habíamos leído en Miqueas 4, que habla de la coja, de la débil. Él va a apacentar, está hablando del tipo de cuidado, el tipo de liderazgo, un liderazgo de cuidado sobre su pueblo. Y Él va a estar reinando sobre Israel, sobre todas las naciones. Y hermanos, este pasaje es bien relevante porque va de acuerdo con el resto de las Escrituras. Si ustedes ven ustedes ven Salmos 23 nos dice Jehová es nuestro pastor, ¿verdad? Isaías 40:11, Ezequiel 37:24, Juan 10:11, aún Apocalipsis 7:17 está hablando de ese reinado futuro, ese tiempo futuro en el que Jesucristo regresará y va a establecer su reino aquí sobre la tierra y va a gobernar sobre todas las naciones. Miqueas está diciéndonos esto, Mateo nos está diciendo esto, y toda la Escritura en esencia nos está diciendo lo mismo. Y aún Isaías 9, del 6 al 7 nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmando en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Jesucristo nació conforme a las Escrituras. Por lo tanto, sabemos que Él es el Rey que estábamos esperando. Ahora, hermanos, esta significancia del hecho de que Jesucristo nació en Belén nos conecta no solamente con lo que dice Miqueas, pero también nos conecta con David, porque David precisamente nació en Belén. Fue allí donde el Señor le dijo que fue David a quien el Señor le dijo, de ti saldrá un hombre que se sentará sobre tu trono y reinará por siempre. Pero también la historia de Ruth es en Belén de Judá. Y la genealogía que termina en el libro de Ruth al final termina con David. Pasa en Belén. Por eso es que hay una gran relevancia con todo esto. Por lo tanto, hermanos, de este primer punto podemos decir lo siguiente. Jesucristo es el Mesías porque su nacimiento fue conforme a las Escrituras. Claro. Entonces, si su nacimiento evidencia su identidad, si Jesucristo realmente es el Mesías, hay dos implicaciones. Primero, Él es el que después que comenzó su ministerio, comenzó a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, para ti hay un llamado a que tú te arrepientas de tus pecados. Porque Él vino a salvar a pecadores. Él vino a vivir la vida que tú no puedes vivir y a pagar tu deuda, la deuda que tú no puedes pagar, para darte vida eterna. Por lo tanto, nuestro Mesías, nuestro Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya vino. Pon tu confianza en Él si hoy tú no has creído. Y arrepiéntete. Porque también Apocalipsis 19, del 14 al 16 nos dice que Él es el mismo que vendrá un día, montado en un caballo blanco, y de su boca sale una espada para herir a todas las naciones. Y Él las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras está escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el mismo que vino a salvar, pero el mismo que vendrá también a condenar a sus enemigos.
Por lo tanto, hermanos, hemos visto ya el primer punto de que Jesucristo es el Rey verdadero. ¿Por qué? Porque su nacimiento fue conforme a las Escrituras. Básicamente tú no puedes escoger dónde tú vas a nacer. Tú no estabas ni siquiera envuelto. Tendría que ser eso está controlado por alguien diferente a ti. Pero Jesucristo nació conforme a las Escrituras. Y en nuestro segundo punto, hermano, está el hecho de que sabemos que Jesucristo es el Rey por causa de su naturaleza. Y esto lo vemos desde los versículos 7 hasta el 12. Y esto es importante, que sepamos sobre la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, porque hay mucha gente que viene predicando falsa doctrina. Que predican, por ejemplo, que Jesucristo no se hizo hombre, simplemente vino como un espíritu y estuvo sobre la tierra. Hay gente que dice, no, Jesucristo era un hombre como cualquiera de nosotros, pero eventualmente la gente lo deificó porque fue muy ejemplar. Y eso no es lo que la Escritura nos dice. La Escritura nos dice que Jesucristo es tanto Dios como hombre. 100% Dios, 100% hombre. Esto es lo que vamos a ver en el versículo del 7 al 12. Continúa nuestra narrativa, hermanos, en versículo 7 dice que entonces Herodes, después que escuchó la cita y la explicación de los teólogos del país, entonces él se inventó algo bien interesante. Él llamó a los magos, pero los llamó en secreto. Y les dijo, vengan para acá, quiero hacer unas cuantas preguntas. Él quería saber diligentemente sobre el tiempo de la aparición de la estrella. Él quería saber específicamente cuándo fue que salió para saber cuál era la edad del niño. Para de alguna manera poder entonces identificar quién era el niño del cual ellos hablaban. Ahora, él tiene una lógica, yo creo que hace sentido. Mientras más pequeño el niño, más fácil de matar, ¿verdad? Por lo tanto, él no quería perder tiempo. Así que los envía a Belén y les dijo, averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando la halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Él siendo bien, ¿cuál sería la palabra? Mañoso, bien astuto. Él estaba diciendo, vayan allá y busquen, díganme el nombre, quién es la mamá, quién es el papá, cómo se llama la calle, la dirección completa. Es más, si hay un baby registry, me lo envían también, para yo así también enviarle un regalito, para yo también ir a adorarlo. Es triste que Herodes no quiso saber sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él simplemente quiso saber detalles para oponérsele. Por lo tanto, hermanos, aquí estamos viendo en toda esta historia dos reyes. Estamos viendo un verdadero y un rey falso. Y el rey falso quiere destruir. Por lo tanto, aquí nosotros vemos en el versículo 9 que continúa la narrativa diciendo que ellos oyendo al rey se fueron. Ellos fueron bien en su propia inocencia. Ellos fueron conforme a lo que el rey les mandó. Pero cuando salían de momento, de repente apareció la estrella otra vez. Pero en este momento la estrella no apareció en el oriente a lo lejos, sino que la estrella apareció cercana. Y la estrella estaba guiando. Y es bien interesante, de hecho, hermanos, de que nadie iba a saber dónde estaba el niño si no fuera por una intervención divina. No era que tú podías decir, pues voy a Belén y lo voy a buscar. No. Tenía que haber algo divino, sobrenatural, que lo estuviera guiando a ellos hasta el lugar. Y esto es lo que vemos aquí, que ellos fueron tras la estrella y iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo hasta donde estaba el niño. Dios les guió exactamente al lugar preciso. Y cuando ellos vieron la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Ahora, en este versículo 10, quiero hacer un contraste. No sé si ustedes se dieron cuenta. Cuando Herodes les preguntó a los fariseos sobre dónde era que iban a ser el Mesías, ¿cuál fue la reacción de los sacerdotes y los escribas? ¿Cuál fue su emoción? En el caso de Jerusalén y Herodes, ellos se turbaron. En el caso de los sacerdotes y los escribas,
No nos dice nada. Parece que fueron ellos bien indiferentes. Fueron tan indiferentes como mi hija Dara, cuando fuimos a Yosemite y fuimos allí, pasamos por el Tunnel Vision y vamos a ver ahí el Half Dome y todas estas piedras impresionantes que tú te quedas sin aliento viendo toda esa imagen. Y ella estaba tan indiferente que estaba muerta del sueño, que la gente pensaba que ella era un muñeco, que estaba con un jacket que parecía un oso, pensaban que era hasta que le veían la cara. Estaba ella indiferente, viendo, frente a una majestad, una imagen impresionante. Y en el caso de los fariseos, los escribas, los sacerdotes, ellos estaban como de, nació el Jesús, el rey de los judíos, ok. Indiferentes. Y en el caso de los judíos de Jerusalén, como dijo la hermana, ellos estaban turbados. Y aquí nosotros vemos un contraste interesante entre una persona salva y una persona que no es salva. Una persona que busca al Señor, que se regocija, y otra persona que simplemente es indiferente. Y esto nos sirve a nosotros para escudriñar nuestro corazón. ¿Quién eres tú? ¿En cuál de las dos cubetas estás tú? ¿Entre los indiferentes o los que se turban ante el reinado de Jesucristo? ¿O de los que se regocijan como los magos? Yo espero que estés tú de parte de los que se regocijan con Él. Y el versículo 11 nos dice que ellos llegaron y entraron en la casa, vieron al niño con su madre María. Aquí vemos que Él continúa haciendo énfasis sobre la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es un niño, porque el hecho de que Él es el omnipotente no significa que que no dependa de su mamá. Un niño es indefenso, es impotente. No puede ni comer por sí solo, ni sostener a veces la propia botella. Y nuestro Señor Jesucristo se encarnó tal como tú y yo, dependiendo de alguien más. El niño estaba flotando y haciendo milagros y cosas. No, simplemente estaba como un niño. Pero mira también, bien interesante el hecho de que Él estaba con su madre María. Y aquí nosotros vemos el hecho de que Él es superior y María simplemente es la madre. El texto no la deifica. Y esto nos lo confirma en lo próximo que dice, que ellos se postraron. ¿Y qué dice? Los magos los adoraron. Gramaticalmente, que es un plural o un singular. Un singular, lo adoraron a Él. No dice la adoraron. No dice que ellos se postraron ante Jesús, ante María y José y los demás santos que estaban por allí. Solamente Jesús era digno de adoración porque Él era Dios. Él es Dios. Y ellos abrieron tesoros y los ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Hermanos, como les dije al principio, cada palabra, cada detalle que el texto nos da es importante. Porque Mateo nos pudo haber dicho simplemente que ellos abrieron tesoros y les dieron unos regalitos. Ya. Es más, no nos tuvo que haber dicho eso, simplemente que le visitaron. Y ya. Pero Mateo nos da un detalle de que Él abrió un tesoro y les dio 3 cosas: oro, incienso y mirra. Y aunque usted no lo crea, estos 3 elementos nos hablan sobre la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. El oro es el rey de los metales y el metal de los reyes. Es siempre caracterizado porque la gente con mucho poder y dinero tienen oro. Por lo tanto, el hecho de que ellos le dieran a él oro, estaban declarando que él era el rey. Ellos no le dieron oro a Herodes. Le dieron oro al verdadero rey. Y el segundo elemento que vemos aquí es el incienso. El incienso es algo que no solamente es aromático, pero que se acompaña con las ofrendas. Así que si en ese tiempo tú ofrecías sacrificio a Dios, tú ofrecías un sacrificio junto con incienso. Ustedes recordarán en el libro del Apocalipsis, también se habla de incienso.
Y en varias ocasiones, cuando se habla de incienso, se habla sobre las oraciones de los santos. Por lo tanto, cuando ellos le ofrecen incienso, ellos están declarando el hecho de que Jesucristo es Dios. Él es divino, tan divino como Jehová, igual manera. Y finalmente, la mirra. Ustedes recordarán la mirra, algo que asociado. Cuando Jesucristo estaba por ser crucificado, le mezclaron ¿qué cosa? Vinagre y mirra. Servía de anestesia. Pero también cuando ella estaba enterrado o en la tumba, las mujeres fueron al tercer día con mirra. Así que hace énfasis en su humanidad. Por lo tanto, hermanos, ellos nos están diciendo que Jesucristo es Rey, que Jesucristo es Dios, y que Jesucristo es hombre encarnado. Nos habla de su naturaleza. El Mesías tenía que ser un rey, porque eso es lo que nos dice Salmos 2. Eso es lo que nos dice en la profecía que el pacto que Dios hace con David, cuando le dice, en tu trono se sentará alguien que va a reinar. Él era rey, pero también tenía que ser hombre. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser hombre? Bueno, porque Hebreos nos dice en el capítulo 2 que Jesucristo, para poder salvarnos de nuestros pecados, nos dice en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 14 en adelante, así que por cuanto los hijos, o sea nosotros, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Mesías tenía que ser hombre. Si él no era hombre, él no te podía redimir a ti. Así que Mateo nos habla, nos prueba que Jesús es el Mesías esperado, porque su naturaleza es conforme a lo que se necesitaba para este tipo de trabajo. Un rey, un Dios y un hombre. Jesucristo es igualmente Dios, igualmente hombre. Por lo tanto, el versículo 12 termina la narrativa diciéndonos que siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hermanos, aquí vimos dos reyes en esta narrativa. Vimos un rey verdadero y un rey falso. El rey falso fracasó, ¿por qué? Porque sus artimañas nunca prosperaron. Si ustedes se fijan en toda esta escritura, en todo este pasaje, hay un tema por encima que viene siendo la soberanía de Dios. Dios en su soberanía envía gente y protege y ejecuta su palabra. Aquí nosotros vimos que los magos pudieron haber regresado donde Herodes, pero no lo hicieron porque Dios está gobernando todo como un rey, está gobernando la historia para llevar a cabo sus promesas, sus palabras. Traer el Mesías para que pudiera morir por ti y pudiera darte salvación a ti. Hermanos, Dios siempre va a llevar a cabo sus planes. Por lo tanto, no importa cuántas artimañas sean, Él siempre va a llevar a cabo sus promesas. Lucas 1, de 31 al 33 dice lo siguiente: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Muy claro la escritura. Finalmente, hermanos, como hemos visto al comienzo, Miqueas nos estaba hablando sobre la venida del Mesías.
Y estas cosas que fueron profetizadas acontecieron conforme a las Escrituras. Y Mateo nos demuestra que el verdadero rey, el Mesías, ya ha llegado. El Mesías de la Escritura ya vino, se encarnó. Por lo tanto, hermanos, si alguien viene predicando otro Cristo, no le hagas caso. Ya la Escritura nos da testimonio de que el Mesías vino. Por lo tanto, pon tu fe en Él. Pero algo muy importante que tenemos que recordar. Si ustedes se fijan en esa palabra que Miqueas daba, decía que de Belén de Judá saldrá el guiador. Pero hay otra parte de la profecía que todavía no ha acontecido. Porque todavía no vemos la paz que nos estaba hablando Miqueas. La paz sobre las naciones. O sea, quizás si alguien está aquí entre nosotros que sea amilenial, piense que estamos en un tiempo de paz. Y te tengo que decir simplemente, mira las noticias, no estamos en tiempo de paz. Hay guerra en varios lugares del mundo y puede ser que continúen más las guerras. Por lo tanto, lo que las Escrituras nos dicen al respecto del gobierno de nuestro Señor Jesucristo todavía no se ha cumplido. Pero algo podemos saber, si una parte de la profecía se cumplió, la otra también va a pasar. Si una parte fue literal, la otra también va a acontecer. Y déjame decirte, el profeta Isaías nos recalca lo mismo. Isaías estuvo un tiempito después que Miqueas. Si vamos un momento a Isaías 2. Y con esto termino. Isaías 2. Aquí nosotros vemos que Isaías tuvo una visión. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta. Isaías está hablando después que Miqueas. Isaías dice lo siguiente, versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Él vio una visión, dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. ¿Le suena un poquito parecido a Miqueas? 4. Prácticamente las mismas palabras. Hay un énfasis. Sabemos que el Mesías que va a llevar a cabo esto ya vino. Ya hizo la primera parte de la profecía. Nació conforme a las Escrituras. Mientras tanto, hoy nosotros de iglesia estamos esperando que Él regrese y regrese a reinar como lo ha prometido, como está aquí escrito en la palabra del Señor. Hermanos, vimos en Mateo 2 reyes, uno verdadero, uno falso. El verdadero ya vino y es Jesucristo, nuestro Mesías. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por todas tus misericordias. Tu palabra es bien específica y nos da aliento y nos enseña que tú llevarás a cabo todas tus promesas. Así yo te ruego, Dios, que como iglesia podamos afirmarnos en lo que tu palabra dice, para que sepamos en qué creer y podamos estar firmes en la fe y aferrados a ti por siempre. Así yo te ruego, Dios, que tú traigas aún más claridad, Señor, sobre mis hermanos mientras continúan meditando en estas cosas. Yo también te ruego que nos libres de toda falsa doctrina de si alguien viene predicando otro Cristo. Yo te ruego que podamos estar firmes en lo que tu palabra dice hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quedan despedidos. Que el Señor les bendiga.